Bueno, mis hermanos, en la última enseñanza vimos que la fe sin obras es muerta. Y Santiago nos dio 3 ejemplos en los cuales podemos ver que la verdadera fe va de la mano con las obras. Y aquí no hablamos de obras meramente morales y religiosas, sino de obras que se conforman a la voluntad del Señor, obras que manifiestan verdadera fe y confianza en Dios. Por ejemplo, la fe de Abraham lo llevó a confiar plenamente en las promesas del Señor y como consecuencia lo llevó a ser obediente hasta lo extremo, y tal fe con sus obras le fue contado por justicia. No negó a su único hijo, al cual Dios le había pedido que lo sacrifique. Su fe actuó juntamente con sus obras, al igual que Rahab, creyó en el Dios de Israel y lo arriesgó todo por él, ayudando a los espías que se encontraban en aquella ciudad que iba a ser destruida. Creyó y actuó. Y el tercer ejemplo es muy real. Nos dice que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras es muerta. Esto nos dejó ver algo muy importante y que a la vez es muy lamentable. Que la fe que muchos profesan es muerta porque dicen creer en Dios, conocer al Señor, pero en cuanto a su conducta no hay nada o muy poco se ve de la vida de piedad, sujeción y obediencia al Señor que la fe genuina da. Y al final terminan siendo una fe semejante a la de los demonios, los cuales tiemblan ante la deidad, pero con todo siguen haciendo el mal sin reparos. Para nosotros estos ejemplos nos deben llevar a evaluar nuestra fe, como también aprender a confiar en el Señor, pues Él es fiel a sus promesas. Así que, sin lugar a dudas, nosotros no debemos negarle nada al Señor, sino que todo lo que Él nos pide le debemos dar. Nuestra propia vida y nuestro ser deben ser para Él. Hermanos, en ese orden de ideas, Santiago, aquí aborda un tema muy importante, y es el tema de la lengua. Y esto no está desconectado de lo anteriormente dicho. La fe, hemos dicho que la fe empuja a buenas obras. Así que lleva a rendir nuestro ser al Señor. Esto incluye también nuestra lengua, pues hace parte de nosotros. De manera que usar correctamente nuestra lengua es una gran obra de fe. Pero mis hermanos, esto no es tan fácil como parece, por lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a ver el poder de la lengua. Y mis hermanos, ya el título dice mucho. La lengua no es cualquier cosa pequeña. Si bien el Señor nos dio el sentido del gusto para que diferenciemos y disfrutemos cantidad de sabores que hay. Por la lengua podemos disfrutar los alimentos que nuestras esposas nos preparan con todo el amor, como también disfrutar de todo lo que el Señor nos dio en su creación. De verdad que qué bueno que es el Señor al darnos el gusto de poder disfrutar todo lo que hay. Pero no solo nos sirve para degustar la cantidad de sabores, sino que también nos sirve para comunicarnos unos con otros, para expresar nuestros sentimientos, nuestras inquietudes, en fin, para relacionarnos con nuestros semejantes a través de la comunicación. Hasta aquí no hay ningún problema con el sentido del gusto, si lo usáramos para ese fin. El problema es que por causa de la caída, aquella lengua que el Señor nos dio ha sido usada en la comunicación unos con otros para mal. Dios hizo al hombre recto, nos dice la Escritura. El hombre es el que ha buscado sus propios caminos torcidos. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y entre ellas, ¿qué pervirtieron? La lengua. Así que la lengua es un miembro, aunque pequeño, tiene mucho poder. Así como puede edificar, puede destruir todo lo que esté a su alcance, siendo esta última la más notable a través de la historia. La lengua lo que hace más es destruir. Lo que más ha hecho la lengua es acabar
ha acabado con familias, hogares, matrimonios, empresas, iglesias. En fin, podemos decir que la mayoría de maldad que se propaga en este mundo ha sido a causa de la lengua. Eso es lo que dice Santiago. La lengua inflama la rueda de la creación. De manera general, mis hermanos, este pasaje nos enseña a temer a una lengua desenfrenada, porque aunque es muy pequeña, ¿qué hace? Bueno, por ejemplo, lo que dice el versículo 5, que se jacta de grandes cosas, es como una chispa de fuego que puede encender bosques enteros, así que puede hacer grandes daños. Y es tremendo pensar en lo que dice el versículo 6. Miremos el alcance, el poder que tiene la lengua cuando es mal usada. Y el problema es que después de la caída, toda la humanidad la ha usado para mal, para su propia destrucción. Mire lo que dice, y esto es para que lo tengamos en cuenta y así continuar con el desarrollo de las enseñanzas en adelante. El versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Si puede notar su alcance, su poder y lo que puede hacer un miembro tan pequeño. Mis hermanos, es un fuego. Y como hemos aprendido, o como dicen por ahí, con el fuego no se juega porque se puede quemar. Miren lo que es la lengua, lo que acabamos de leer, un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo e inflama o altera la rueda de la creación, es decir, a todo el sistema de este mundo, el círculo de la vida, ha sido contaminado o alterado por la lengua. Así que la lengua es una influencia de verdad muy grande. Y ella misma, dice la Escritura, es inflamada por el infierno. El infierno. Así de grande es el problema que tiene una lengua mal usada. Miren cuán peligrosa es una lengua desenfrenada, que daña todo lo que tiene a su alrededor. A veces tendemos a olvidar estas cosas. Olvidamos el poder que tiene nuestra lengua. Pero mire lo que hace. Con ella, con nuestra lengua, como dice el pasaje, con ella bendecimos, pero también con ella maldecimos. Y ese es el tema que Santiago quiere abordar en estos pasajes. Un tema muy importante a considerar, pues lo que más hacemos en nuestro diario vivir, ¿qué es? Hablar. Hablar. Así que hay unas preguntas que debemos considerar, y es, ¿qué es lo que nuestras lenguas están pronunciando? ¿Cómo la estamos usando? ¿Qué efectos tendrán nuestras lenguas, nuestras palabras en aquellos que nos escuchan? ¿Hablamos la verdad en amor? ¿En verdad controlamos nuestra lengua? Estas son preguntas que debemos considerar y espero que a medida que desarrollemos las siguientes enseñanzas estemos considerando estas preguntas. ¿Cómo estamos usando nuestra lengua? Miren, David sabía que él solo no podía contener su lengua. Por tal razón, él oró con fervor pidiendo que Dios lo ayudara. ¿Qué dijo él? Pon un centinela en mi boca, oh Señor, mantén vigilia sobre la puerta de mis labios. Eso es lo que dijo él en el Salmo 141, versículo 3. Miren, David, un hombre conforme al corazón de Dios, no pudo solo con el dominio de su lengua. Por eso pidió ayuda al Señor, pues él quería ser un hombre que tiene dominio propio en todo lo que habla. Y esta es una oración muy sabia y apropiada para nosotros, porque aunque él era rey, nosotros también tenemos un gobierno que ejercer en nuestros hogares y también necesitamos sabiduría para usar correctamente nuestras palabras. Santiago, al comprender el alcance que tiene la lengua, el poder que tiene para destruir, muy preocupado y con todo el amor se dirige a sus lectores.
El versículo 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hoy vamos a ver estos dos versículos. Aquí lo que está haciendo Santiago es una exhortación a sus hermanos. Este es un punto que vamos a ver hoy, una exhortación. Así que, miren, en el primer capítulo de esta epístola, Santiago introduce el tema del uso de la lengua. Él ya había tratado anteriormente con este tema de manera, muy puntual. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 19, él nos dijo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En el capítulo 1, versículo 26, también nos dijo lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Miren que ya había tocado esos temas. Para Santiago este tema es sumamente importante. Y más que cualquier otro escritor de las Escrituras, Santiago advierte claramente en contra de los peligros de una lengua incontrolable. En la mayor parte del capítulo 3, él habla de domar la lengua. Y en los capítulos siguientes les dice a sus lectores que eviten calumniarse unos a otros. Eso lo vemos en el capítulo 4, 11 al 12. Y también les insta a que hablen la verdad. Eso está en el capítulo 5, versículo 12. ¿Y por qué Santiago es muy insistente en este tema? La pregunta, ¿por qué? Por lo que él mismo dice en versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. ¿Y con qué? Con nuestra lengua, con nuestras palabras. Miren, muchos de los que estamos aquí podemos decir que hablar no cuesta nada, ¿verdad? A veces solemos pensar eso, tal vez. Hablar no cuesta nada. Pero por pensar de esa manera, muchas veces somos descuidados en lo que decimos, porque pensamos que hablar no cuesta nada. Pero esto no es así. Cada palabra que pronunciemos tiene un costo. Hay mucho peso en cada palabra. ¿Y saben por qué? Miren, porque con nuestras palabras nosotros nos expresamos por medio de palabras que reflejan nuestros pensamientos, que reflejan nuestras intenciones, como también nuestras personalidades. Es por medio de palabras que manifestamos quiénes somos, qué queremos, qué aspiramos y qué hay dentro de nuestro ser interior. La Biblia nos dice en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 15, versículo 18, nos dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Entonces, todo lo que hablamos, eso es lo que hay dentro de nuestro corazón. Para conocer un poco a una persona, basta con tomarse un poco de tiempo y escuchar lo que habla. Y sus palabras manifestarán quién es y lo que hay en su corazón. Muchos dicen cosas en forma de burlas, por ejemplo. Otros en forma de chistes, que al final, aunque se excusen en eso, están reflejando lo que hay en el corazón. Eso es innegable. Ahora, todo lo que hablamos no solo nos pone en descubierto, por decirlo así, ante las demás personas, sino que también las palabras que decimos influyen sobre aquellos que nos escuchan. Y con estas palabras nosotros muchas veces enseñamos a los demás. Así que por ende, los que enseñamos debemos saber lo que estamos diciendo y antes de proferir palabras debemos evaluar lo que vamos a decir, ya que cada palabra cuenta. Miren, Jesús dijo: los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra descuidada que hayan hablado. Eso está en Mateo 12:36.
Por esto, cada uno de nosotros debemos sopesar muy bien lo que vamos a tratar con las demás personas. Pues esto no es solo para los que enseñan, es para cada uno de nosotros. Santiago tiene en mente lo que un día dijo el Señor Jesucristo. Los hombres tendrán que dar cuenta en el día del juicio de cada palabra descuidada que hayan hablado. Por eso dice a sus lectores, Santiago se dirige hacia sus lectores y les dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, estas palabras, Santiago las expresa, bajo un contexto que debemos comprender. Y es que la enseñanza era una profesión de gran valor y respeto en la cultura judía. Por ejemplo, tenemos a los fariseos, que eran muy respetados por ser los maestros de la ley. De modo que muchos judíos que abrazaron al cristianismo quisieron ser también maestros. Y ese pensamiento no ha cambiado. Hoy muchos quieren ser maestros solo por obtener aquellos beneficios. Hoy muchos quieren ser pastores. ¿Solo por qué? Por los halagos que hay. Pero Santiago les dice: hermanos amados, no os apresuréis. Esto no es cualquier cosa. No es tan fácil como piensan. Hay una gran responsabilidad, y tan grande es y tan importante es que si no se responsabilizan como el Señor dice, recibirán mayor condenación. Ahora, Santiago aquí no está desanimando a sus lectores a que sean maestros. Por el contrario, eso es lo que más, tanto él como todos los apóstoles, enseñaron. El mismo Señor Jesucristo nos dio una ordenanza: que hagamos discípulos en todas las naciones y que les enseñemos. La gran comisión. Y el escritor de Hebreos también vemos que él reprocha a sus lectores por no ser maestros después de un largo periodo de capacitación. Así que la intención de Santiago no es desanimar a sus lectores, pero sí el de advertirles, el de exhortarles a que no ocupen el cargo de maestros a menos que estén plenamente calificados. Y aquí Santiago se incluye a sí mismo en esta exhortación y llama la atención a ver cuál será el resultado final. Él los invita: miren, no aspiren a ser maestros tan rápidamente, porque dice, ¿cuál será el resultado final? Los que enseñamos seremos juzgados más severamente, o recibiremos mayor condenación. ¿Y saben por qué? ¿Por qué los que enseñan van a ser juzgados más severamente? Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 19 lo siguiente. Dijo: cualquiera que quebrante uno de los más pequeños de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será llamado último en el reino de los cielos. Pero el que ponga en práctica y enseñe estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. En Mateo 18, Mateo 18, versículo 6 dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. De allí que enseñar es una gran responsabilidad, porque el Señor no quiere ni que aumentemos, ni que quitemos una sola palabra a su inspiración divina. Y el que se atreva a hacerlo tendrá grandes consecuencias, ya que en el día del juicio Dios pronunciará su condenación, su veredicto. Así que Santiago tiene en mente estos pasajes, lo que había dicho un día el Señor Jesucristo, todo esto lo tiene en mente. Por eso Santiago advierte que aunque es bueno aspirar a ser maestros, la responsabilidad es muy grande
porque sus palabras y ejemplos afectan la vida espiritual de los demás. Así que debemos preguntarnos eso también. Si usted enseña o dirige, ¿de qué forma está afectando su ejemplo a quienes usted guía? Todos sabemos que nosotros nos encontramos, tenemos responsabilidades. Y hay muchos ojos que nos ven por todos lados. Familias, amigos, vecinos. La pregunta es, ¿cómo estamos hablando? ¿O qué estamos dando en nuestra vida, nuestra conducta? Así que esto es muy serio. Estamos hablando de que por nuestras palabras alguien se puede salvar como también se puede perder. Y a Santiago le preocupa mucho esto. Y más al saber que por lo general las personas son muy prontas para hablar. Y aún él mismo se incluye y dice en el versículo 2, él mismo se incluye y dice, porque todos ofendemos muchas veces. Es tremendo pensar lo que aquí está diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. Así que miren, aunque hay muchas formas de ofender al prójimo, por lo general, siempre se le ofende por las palabras que pronunciamos. Y miren cómo es de indomable la lengua, que aquí Santiago se identifica también con sus lectores, pues él escribe, todos ofendemos muchas veces. Aquí se está incluyendo un hombre piadoso, uno que es maestro, un hombre que es fiel al Señor, pero con todo, él no se excluye de ese peligro. Es que mis hermanos, desde que todo hombre hable, todo hombre tenga lengua, tiene el riesgo de ofender en cualquier momento a una persona o de desviarla del camino del Señor en el caso de ser maestro. Hoy, mis hermanos, hoy se sigue tomando muy livianamente el poder que tiene la lengua, y en especial muchos de los que hoy se hacen llamar maestros. Lo peor es que no solo se engañan a sí mismos, sino que engañan a cantidad de personas. El punto aquí es que todos tenemos ese peligro de ofender, de cometer errores, de equivocarnos y fallar a causa de nuestras palabras. Todo pecado, de manera general, ciertamente que nos roba la paz, nos roba nuestra madurez, pero el pecado que con más frecuencia cometemos es el de hablar descuidadamente, y la mayoría de veces nuestra paz es interrumpida por lo que hablamos como también por lo que escuchamos. Por algo el Señor puso nuestra lengua entre rejas, que son nuestros dientes. Pero mis hermanos, con todo eso, la lengua sigue siendo feroz e indomable. Por eso Santiago dice, si alguno nunca falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar su cuerpo. Ahora, esto a primera vista es imposible. O sea, Santiago mismo dijo, todos ofendemos muchas veces. No solo hemos ofendido como algo del pasado, no, ofendemos. Ofendemos indica un tiempo presente continuo, que en cualquier momento nosotros podemos fallar. En cualquier momento, si hablamos en algún momento descuidadamente, podemos terminar ofendiendo a alguien. Así que, la pregunta es entonces, ¿qué quiere decir Santiago que el hombre puede llegar a la perfección controlando su lengua? O sea, ¿será que un hombre en verdad puede llegar a la perfección controlando su lengua? Porque aquí dice eso. Miren, si eso fuera cierto, entonces se podría decir que el sordo mudo lograría tal perfección. Porque él no puede hablar, él no va a ofender, entonces si él controla su lengua, si así no ofende, sería un hombre perfecto. Pero esto no es así, porque si él no peca de esa manera, hay otros pecados que lo hacen imperfecto, que lo hacen pecador y que lo hacen culpable. Así que por lo tanto, Santiago aquí no está diciendo que el controlar la lengua lleve a una persona a ser perfecta o sin pecado. No.
Recordemos que él, o sea, que Santiago en la primera parte de su epístola nos indicó qué quiere decir cuando habla de un hombre perfecto. Ya en el principio miramos lo que significaba, que es ser un hombre perfecto. Él escribe que la prueba de la fe lleva a la ¿qué? A la perseverancia. Y la perseverancia debe consumar su obra para que seáis maduros y completos, sin que os falte cosa alguna, sin que os falte nada. Entonces, el hombre perfecto no es el hombre sin pecado, sino aquel que ha alcanzado la madurez espiritual, que habla la verdad en amor, que está lleno de sabiduría y comprensión y que es capaz de refrenar su cuerpo. El hombre perfecto es aquel que tiene dominio propio en el hablar. Ese es el hombre perfecto al cual aquí se está refiriendo Santiago. Un hombre maduro, un hombre que tiene dominio propio a la hora de hablar. Y miren, y para alcanzar tal madurez, para alcanzar esa madurez de dominar nuestra lengua, que es indomable y que es muy poderosa, se necesita la gracia de Dios. Se necesita el poder de Dios, la obra del Espíritu Santo en el corazón. De lo contrario, esto es imposible para el hombre. Pues la lengua, aunque es muy pequeña, se jacta de grandes cosas, dice Santiago. Es decir, que es indomable. Tiene poder que muchas veces desconocemos su alcance. Y bueno, y con el favor del Señor, en la próxima enseñanza veremos el poder que tiene la lengua. Veremos unas analogías o unas comparaciones que Santiago sabiamente hace con la lengua para que dimensionemos su poder. Y creo que ya ustedes lo tienen en cuenta. Por ahora, mi deseo es que meditemos en estos dos versículos, en la exhortación que Santiago nos hace. ¿En qué nos exhortó Santiago? Bueno, que nosotros seremos juzgados por cada palabra que pronunciemos y que las enseñemos a los demás. Vamos a ser juzgados. Con respecto a esto, alguien dijo, miren lo que dijo, el pastor siempre debe ir al púlpito con un sermón cuidadosamente preparado, pues a él se le ha asignado la tarea de alimentar al pueblo de Dios con alimento espiritual. Él es maestro de la palabra de Dios. Si no cumple esta tarea a causa de su capacitación inadecuada o de su indolencia, Dios lo considerará responsable en el día del juicio. El pastor y maestro de la palabra no puede tomar a la ligera su tarea. Él tiene en sus manos y en su boca cosas sagradas. Pero miren, aunque esto va para los maestros, va para los pastores, también va para cada uno de nosotros. Porque como dije anteriormente, tenemos hogares, tenemos familias, tenemos hijos, tenemos vecinos y lo que más hacemos en todo el día es hablar. De manera que también debemos sopesar todo lo que estamos diciendo, cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos relacionando y qué estamos diciendo con todos aquellos con los cuales nos relacionamos. Bueno, aunque esto suene muy demandante, el Señor da gracia para ejercer tal noble cargo de enseñar. El Señor capacita a aquellos privilegiados que enseñan con firmeza y verdad la palabra de Dios. Ese es un don que solo Dios da, y por eso dice la Biblia que son dignos de doble honra. Bueno, habló de los maestros. Sin embargo, los hombres piadosos, aún de eso que es lícito, sí, de la doble honra, ellos deben cuidar su corazón a causa de los halagos que pueden ser muy peligrosos. Pero como he dicho, esta responsabilidad no solo es de los maestros, sino para cada uno de nosotros. Porque al igual que ellos tienen una gran responsabilidad de enseñar, de predicar fielmente la palabra de Dios, nosotros también, el Señor nos ha dado hogares, nos ha dado familias. Por lo tanto,
también debemos ser cuidadosos a la hora de hablar. Y como iglesia, mis hermanos, como iglesia, nosotros también somos maestros. ¿En qué sentido? De ser portadores del poderoso evangelio de la salvación. Y por eso lo debemos dar a conocer con mucha responsabilidad, sabiendo que tenemos una lengua que con facilidad puede pronunciar palabras incorrectas, incoherentes, que tal vez pueden cambiar o distorsionar el evangelio de la salvación. Así que como hijos de Dios debemos hacer posible lo que parece imposible. ¿Qué? Ser hombres perfectos. ¿En qué sentido? En refrenar nuestras lenguas, en ser muy disciplinados a la hora de hablar. No debemos malgastar nuestras palabras. Hay ocasiones en que lo mejor que podemos hacer es callar. Y si algo decimos, que seamos conscientes de lo que estamos hablando. Mis hermanos, miremos a nuestro Señor. Él fue maestro y Él no malgastó una sola palabra. Por el contrario, cada palabra emanaba más bien sabiduría. Solo Él fue varón perfecto, pues en su vida nunca ofendió, ni en palabra ni acción. Él fue completamente santo. A Él, por lo tanto, para poder tener dominio propio de nuestras lenguas, a Él debemos ver y como Él debemos andar. Él es nuestro estándar. Él es a quien debemos imitar. Y mis hermanos, ciertamente solamente Cristo nos puede ayudar a dominar nuestra lengua. De lo contrario, aunque esto está entre rejas y aunque esto es pequeño, es indomable. O sea, podemos ofender en cualquier momento, sea en bromas, sea en chistes, sea enseñando, mis hermanos, pero tenemos ese gran riesgo de decir algo equivocadamente. Así que por ahora, evaluemos, meditemos en que tenemos una lengua que es muy peligrosa y que hoy la palabra nos exhorta ¿a qué? A que tengamos cuidado en todo aquello que hablamos porque ofendemos de muchas maneras. Amén. Oremos al Señor.